¿Qué tal amigos y hermanos? Un saludo muy especial para todos en el nombre de Jesús. Para mí es una enorme alegría poder estar aquí compartiendo una experiencia muy bonita que viví en el Señor hace muchos años atrás. Y esta idea de poder contar nació de un joven, un amigo mío que me escribió allí en las redes sociales a través de mi página y me comentó o me dio la idea de poder contarles a ustedes cómo fue que el Señor Jesucristo me llamó al ministerio. Así que espero que estén muy atentos porque lo que les voy a contar puede marcar la diferencia entre hacer o no hacer. Espero pues que esté conmigo en este espacio de tiempo y no se distraiga y esté muy atento a lo que voy a contar. Estaba pensando hace algunos días atrás de cómo poder transmitir de una mejor manera este mensaje del Evangelio a muchas personas. Y el Señor me colocó ese buen sentir de poder hacerlo a través de las redes sociales. Considero que es una ventana abierta al mundo poderosísima, donde podemos contar las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Bien, entonces hagamos un buen uso de las redes sociales para transmitir este mensaje poderoso del Señor Jesús. Esta es la historia de un niño inquieto que llegó a ser pastor. Me crié en la iglesia central de Cartago y desde muy pequeño fui muy travieso, muy inquieto en las clases de escuela dominical y en todo lo que se hacía en el culto. Realmente fui una persona muy inquieta, no fui el niño pasivo, el niño decentico de escuela dominical, no. Te lo voy a resumir con una anécdota. En la iglesia donde me formé, allí normalmente se hacían los cultos evangelísticos los domingos y recuerdo que una señora llegó ese día con muchos problemas, muchas dificultades y se sentó ahí adelante donde estaba yo sentado con mi hermano y con otros jóvenes, otros niños más bien de la congregación. La señora traía un vestido de tiras, o era como una, no sé si le llaman un bobby, una jardinera, no recuerdo muy bien. Lo cierto era que le colgaban unas tiras. Entonces la señora se hizo delante de nosotros. Entonces a mí se me ocurrió con mi hermano cogerle las tiras y amarrarla en la banca. Y cogimos y la amarramos. Y la señora no se dio cuenta, nadie se dio cuenta de que eso estaba pasando allí. Cuando el predicador hizo la invitación a las almas a arrepentirse, a buscar al Señor, pasen adelante, que el Señor los ama, los transforma, los limpia, la señora intentó pararse y pues ustedes saben ya qué puede pasar. Ella amarrada en la banca y intenta pararse, cuando se fue hacia atrás se golpeó. Entonces la señora muy indignada obviamente se paró así como pudo a regañarnos. Los hermanos nos miraban rayado y ese era el Andrés inquieto, el Andrés que de pronto muchos no le daban como mucho valor a la vida de ese joven. El primer momento en el que tuve ese impacto de la presencia del Señor fue como a la edad de 15 años, era un adolescente y no me gustaban los coros que se denominan o que llamamos coros de adoración, ¿no? Son los coros lentos. Siempre critiqué mucho eso y le decía, pero ¿por qué siempre cantan los mismos coros, los mismos coros, los mismos coros? Y el primer impacto que tuve en Dios fue en una reunión de adolescentes, un momento que empezaron los adolescentes a cantar y a entonar melodías, y yo recuerdo que lo primero que decía era, pero ¿por qué los mismos coros otra vez? Y era seguirte solo a ti, Señor, y toda esa cantidad de canciones así. Entonces yo dije, bueno, pues ya que estoy aquí voy a cerrar mis ojos y a ver qué, para no desentonar tanto con los que estaban allí. Pero de un momento a otro empecé a sentir la presencia de Dios, empecé a ver que algo se apoderaba de mí, comenzó a tocar mi corazón, mi mente. No sé en qué momento terminé de la primer banca en la que me hacía, terminé allá en el altar de rodillas, llorando. Los demás adolescentes se pusieron de pie y se sentaron, cada uno pues estaba ya como calmado, pero yo seguía allí de rodillas llorando y le decía yo al Señor, pero ¿por qué estoy llorando si nosotros los hombres no lloramos? Pero lo que no entendía era que la presencia de Dios ese día me estaba tocando, y desde ese día pude evidenciar que Dios es real, que Dios existe, que Dios toca los corazones de los hombres. Esa fue mi primera experiencia en la adolescencia, y creo que desde ahí el Señor siempre ha tocado este corazón. Servirle al Señor a la edad de 17 años, recuerdo más o menos, y tuve una etapa muy dura porque no recibía el Espíritu Santo. Entonces uno, cuando está en esa etapa, uno quiere ser lleno del Espíritu Santo, y cuando veíamos a otros jóvenes de la congregación que el Señor los tomaba, recuerdo que a algunos de ellos hasta les cogía la mano
para ver si de pronto ese corrientazo que él estaba sintiendo me pasó a mí, pero pues ya uno entiende que eso no iba a suceder. Pero siempre había ese anhelo de buscar a Dios, de servirle al Señor, y duré 5 años para recibir el Espíritu Santo. No fue tan sencillo como algunos que se bautizan y inmediatamente ya reciben el Espíritu Santo. No, en mí fue un proceso mucho más largo, y Dios empezó pues en esa etapa ya a inquietarme, a buscarme, a llamarme para que fuera un ministro, un pastor. La verdad, les confieso, no lo anhelaba como algunos anhelan y están allí muy pendientes de ser pastores, de ser ministros. Yo en mi caso no lo considero así. Siempre le quería servir al Señor, pero en la música, ¿sí? en esa área en la que Dios me ha permitido trabajar durante muchos años. Pero Dios me mostraba y me inquietaba, me colocaba personas, me hablaba por medio de su palabra, de mensajes, de sueños, y eso me iba como inquietando, y sin embargo le decía a Dios, no quiero, tengo miedo, déjeme solamente en la música, no me pongas a predicar. La primera vez que prediqué no me fue muy bien, la gente me dijo, lo hizo bien, pero yo creo que más bien lo hicieron como por amistad. Esas palabras llegaron fue solamente por eso. Entonces siempre tuve mucho temor, y recuerdo una vez que me invitaron a un campamento a tocar, y en ese campamento el lema del campamento era sanidad y milagros y no sé qué. Invitaron a un predicador de la costa y el hermano empezó a predicar todo el campamento, pero yo noté que en sus mensajes él no hablaba tanto de milagros ni de sanidades, sino que eran mensajes como con un tinte hacia el llamado pastoral, hacia el ministerio. Y me preguntaba para mí adentro, bueno, pero ¿por qué el pastor predica otra cosa que no va acorde con el lema de este evento? Entonces, al terminar el campamento el último día, el pastor dijo unas palabras: aquí hay un joven que Dios quiere usar poderosamente y lo está llamando al ministerio, pero él tiene mucho temor, mucho miedo, y voy a invitar a ese joven que pase el altar porque voy a orar por él. Entonces recuerdo que yo estaba por allá sentado mientras el pastor hablaba esas palabras. Eso se metió en mi corazón, y como que algo me impulsó a pasar al altar. Caí de rodillas en ese altar, y él se acercó e impuso sus manos, y otro pastor que estaba allí también lo hizo. Cuando terminó el evento, el otro pastor se me acercó y me dice: Andresito, no tenga miedo, Dios te va a ayudar, Dios te va a capacitar. Y bueno, yo lo viví lo tuve como una experiencia muy bonita en Dios. Eso fue un domingo. Pasó lunes, martes, miércoles, y al jueves recuerdo que salí del culto, vine a la casa, me senté, estaba allí y recibí una llamada del pastor, sí, de mi pastor. Me dijo que fuera a la iglesia, que me necesitaban. Entonces estaba muy asustado porque yo dije: Señor, yo no he pecado, ¿por qué me van a reunir con los diáconos y yo estoy bien? Yo esta semana me he portado bien. Entonces llego allí a la reunión y los veo todos muy serios, y el pastor también muy serio, los diáconos. Entonces me sentaron allí en una silla y el pastor empezó a hablarme, y entonces yo me sentía atemorizado porque creí que de pronto me iban a regañar por algo. Pues era normal en mí que me regañaran, la verdad. Entonces el pastor comenzó a decir: no, lo que pasa es que hemos sentido de parte de Dios que tú debes ser el pastor asistente de esta iglesia. Esas palabras fueron como la confirmación de lo que Dios me había dicho 4 días antes. 4 días antes en ese evento, esa fue la confirmación. El pastor me dijo unas palabras que hasta el día de hoy las recuerdo. Él me dijo: yo no te voy a ofrecer bendiciones ni gloria, sino que te voy a ofrecer una cruz. Tú verás si la tomas, tú verás si decides irte a hacer esta labor. Y recuerdo que le dije: sí, pastor, tomo la cruz. Y la verdad, ese proceso no ha sido fácil, ha sido un proceso bastante complicado, porque hay cosas de mí que no querían morir, hay cosas que de pronto no querían dejar de estar allí en mi vida, pero Dios empezó a cambiarlas. Entonces ese llamamiento empezó así, y el Señor me trajo a cumplir esta labor tan bonita, tan especial. Siempre me llamó la atención descubrir la razón, el por qué Dios me escogió a mí, habiendo otros más capacitados en la congregación donde yo estaba. Siempre le pregunté a Dios: ¿por qué me escogiste a mí? Si yo no sé predicar, yo
no tengo estudios, no tengo de pronto las mejores habilidades, me da temor pararme frente a la gente y hablarles. Y no sé, llegué como a esa conclusión de lo que dice la palabra del Señor, que el Señor es experto tomando lo que no sirve para hacerlo que sirva y darle valor. Entonces vi que el Señor me tomó a mí, que era una persona de pronto sin muchas habilidades, sin muchas capacidades intelectuales, y me empezó a formar, me empezó a dar esa formación y esa capacitación, porque he considerado que Dios al que llama lo capacita, y lo capacita para enviarlo a cumplir una misión. Tal vez usted, joven o jovencita que está viendo este video, se haya sentido igual o haya pasado por la misma experiencia que yo viví. Tal vez muchos se burlaron de ti, se burlan de ti, cuando predicas, cuando cantas, cuando hablas, la gente, algunos se ríen y ven en ti como una persona que no va a alcanzar sus sueños, porque lastimosamente siempre van a haber muchos matasueños, gente que está allí tratando de aplastarte esa pasión y esa idea y ese anhelo que tienes de servirle al Señor. Pero recuerda algo, el Señor es experto tomando lo que para muchos no tiene valor, no sirve, para ponerlo en un lugar de honra y de privilegio. Él es experto haciendo eso. La Biblia está llena de muchos casos de hombres y de mujeres que tuvieron pasiones, dice la palabra, pasiones semejantes a las nuestras, sin embargo Dios los usó poderosamente. Esta experiencia que yo viví tal vez puede ser la misma tuya, pero recuerda algo, el Señor tiene un propósito contigo y a través de ti. Allá afuera hay muchas personas que necesitan oír este mensaje del Evangelio. Hay muchos jóvenes, al igual que tú y al igual que yo, que necesitan todavía conocer y entender de qué se trata el Evangelio. Que el Evangelio no es una cantidad de reglas y de prohibiciones como algunos lo han hecho ver, pero el Evangelio se tiene que convertir en nosotros en esa salida que el mundo necesita y que el mundo anhela. Los jóvenes de hoy no necesitan tanta ideología y tanta ciencia y tanta cosa que se está levantando. Los jóvenes de hoy necesitamos que el mensaje del Evangelio llegue a nuestros corazones. Así que esto es lo que puedo decirte. Si tienes un sueño, ve por él, lucha, alcánzalo, tómalo, enciérrate con Dios, busca al Señor Jesucristo, que en su momento Dios va a hacer de ti esa persona que Él quiere que seas. A pesar de lo que muchos digan, Dios te va a llevar muy pero muy lejos. Que este consejo sea de mucho impacto para tu vida. Recuerda algo, me encantaría que compartieras este video para que muchos más pudieran escuchar esto. Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente, y también quiero agradecer de una manera muy especial a todas aquellas personas que hicieron posible que ese niño inquieto se convirtiera en un pastor. Ellos saben quiénes son, les agradezco infinitamente. Que Dios les bendiga.